Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Plumón y la Pizarra, el podcast donde exploramos el mundo de la pedagogía y los desafíos de ser docente en la actualidad. Hoy tenemos el honor de conversar con Manuel Puebla, licenciado en Música y Educación, diplomado en Educación STEM, Liderazgo Escolar, Evaluación y Diseño de Instrumentos, Filosofía e Infancia, Magíster en Neurociencias aplicada a la Educación Infantil y ganador del Global Teacher Prize Chile 2022. En esta conversación, Manuel nos habla sobre la importancia de la música en nuestras vidas, cómo utiliza la música como motor cognitivo y para conectarse con otros. Además, nos comparte su experiencia escolar y universitaria, cómo innova en sus clases y los desafíos que ha enfrentado al implementar metodologías nuevas en colegios. También nos brinda recomendaciones para docentes de todas las disciplinas y nos habla sobre la importancia de mejorar habilidades blandas como profesor y lazos con la comunidad escolar. Por último, Manuel nos cuenta sobre su proyecto Percutodo, el cual nació durante la pandemia al ver que los estudiantes no contaban con los recursos para instrumentos. A través de este proyecto, Manuel ha demostrado que cualquier elemento cotidiano puede convertirse en un instrumento musical y cómo la creatividad y el ingenio pueden fomentar la música y la educación en cualquier contexto. No se pierdan esta inspiradora conversación. Espero disfruten. Bueno, Manuel, bienvenido a el podcast Entre el Plumón y la Pizarra, en el que intentamos humanizar un poco la imagen del profesor y dar a luz esta persona pedagógica que en el fondo requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Eres el primer profesor de música que está en este podcast. Y de la mano con eso, hace poco en redes sociales me habían preguntado la importancia de las artes en la educación. Y aprovechando de que eres profesor de música y la música es un arte en la educación, quería saber tu opinión sobre eso. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias Benjamín, gracias por invitarme a tu programa también y en este espacio tan agradable, bien alejado de la ciudad. Así que partir agradeciendo. Y bueno, para mí la importancia de las artes en particular de la música es como, ¿quién diría? Un hilo transversal en la vida del ser humano. O sea, la música siempre está y está de distintas formas para representar una cultura, para una celebración, para un cumpleaños, para cuando alguien fallece. La música está todo el tiempo. Por lo tanto, si bien está ahí, no es muy estudiada tampoco. No se le da el tiempo necesario y justo que merece una disciplina artística como la música, y también incluyendo las otras artes. La educación musical en particular requiere de mucho tiempo para poder aprenderla, ya que es un lenguaje, y cualquier lenguaje se necesita tiempo. Es como querer aprender precisamente inglés. Me imagino, no es de un día para otro, y no se le da esa importancia a esa disciplina como tal, como darle más tiempo para aprenderlo, y sobre todo en el contexto escolar, porque se priman otras asignaturas que son consideradas transversales. Yo no digo que el arte sea mejor o peor que las demás, sino que están por iguales con otras disciplinas que son lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, que son disciplinas que tienen lo suyo y también aportan de manera holística al ser humano. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo en que quizás la música y las artes se han visto opacadas por ciertas asignaturas o agendas de pruebas estandarizadas, por así decirlo, porque por ejemplo no tenemos como una PAES de música en ese sentido, ¿no? Lo que yo entiendo como las artes y poniéndolo como en contra de las otras asignaturas es que yo pienso como administrativo que al niño le sirve mucho más como la matemática en su vida práctica, por así decirlo, que la música o que, no sé, o que dibujar. Pero hay una entrevista en la que mencionaste que tú usabas la música con el fin de hacer como un desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. ¿Cómo se logra ese desarrollo cognitivo con la materia de música? Bueno, la música en particular, el aprendizaje de la música lleva a que nuestro cerebro se encienda de distintas formas.
como para que la gente entienda, es como estar viendo Año Nuevo en Valparaíso. Maravilloso. Claro, millones de conexiones por todos lados en nuestro cerebro. Y eso pasa precisamente porque la música demanda mucha energía de parte de uno para poder aprenderla y para poder ejecutarla. Imagínate el poder retener una melodía, un ritmo, poderse inhibir de repente de impulsos con la música. También la música de alguna u otra forma nos lleva a estos otros pasajes que es el lenguaje o las matemáticas sin darnos cuenta, la estamos trabajando in situ, es decir, los sonidos corto o largo de alguna forma se están relacionando con las matemáticas también, o las formas de la matemática, el mismo lenguaje, el cómo expresamos la música también está de manera transversal en todo, la música está realmente en todo, por lo tanto el trabajo cognitivo está inserto de manera nuevamente holística, o sea, la música está en todo, está incluso en la sala de clases con el profesor que está dictando una clase con una cierta melodía, un cierto ritmo en el habla. Y de ahí la música también de alguna forma está presente en esa rítmica. Y por otro lado, este desarrollo como más socioemocional, donde la música hace que yo me conecte con otro. Uno cuando va a un concierto, y me gusta poner este ejemplo, que cuando va al concierto uno y va a corear una canción, está entrando en sintonía con los demás, está en una misma sintonía cantando una canción, está aplaudiendo un ritmo a una misma canción, y somos una de las pocas especies, seres vivos, uno de los pocos seres vivos que logra sincronizarse con tanta gente, o con tantos otros. Y por ahí pasa que uno sin darse cuenta, uno empieza a hacer estas conexiones con más personas. Me acuerdo que cuando era pequeño y me juntaba con amigos a tocar, de repente llegaba alguien a tocar y se tenía que aprender como estos ciertos códigos de la música, como nos miramos para ver que en esta parte entramos, en esta parte salimos. Y sin darnos cuenta estáis generando un lazo ahí importante, que incluso pasa por la empatía con el otro, darte cuenta también de tus limitantes con tus habilidades que a lo mejor aún no son explotadas. Y el verla en otro significa que tú podís también llegar a otro nivel quizás de lo que tú quieres expresar por medio de la música. Por lo tanto, la música también te da seguridad, te da esta parte de poder jugar con ella y conectarte con otros. Y creo que en ese convivir de la asignatura con otros, sí, la música sería muy fome si la enseñara a uno. Creo que la música es genial cuando se la enseñáis al menos a un grupo de personas que van a compartir esta música. Y a mí me ha pasado que he hecho, no sé, algún curso, alguna relatoría a educadoras de párvulo, por ejemplo, que no se conocían, que fueron a aprender música y después me encuentro con alguna de ellas, ¿no? Hicimos un grupo de WhatsApp y ya nos compartimos el cumpleaños, no sé. Pero es algo insospechado y una bonita casualidad que se ve también que genere esta parte emocional, el poder conectarme con un otro. Como decía Maturana, en el convivir está el secreto de la educación. Qué lindo, en el convivir está el secreto de la educación. Me gusta mucho el pensamiento y cómo tú mezclas la música como con conectar con los demás. Porque en el fondo, si uno se pone a pensarlo, era como súper tribal, así como una tribu sentada en la hoguera. ¿Y qué es lo que hacían? Ellas cantaban canciones, sacaban como su ritmo, contaban su historia. Sí. Pero qué importante es volver a conectar con eso, como con eso tribal que tú dijiste. Hay una entrevista que era con Christian Wagner, en la que tú mencionabas algo que para mí fue revolucionario, en que para innovar hay que ir para atrás. Y en este sentido tienes razón, con la innovación que tú hiciste de Percutodo, tú estás volviendo como estas raíces como casi tribales que tenían como los seres humanos para conectar con los demás, y lo encuentro maravilloso. Sí, es que, bueno, a propósito de eso, siento que estamos en una sociedad que siempre estamos viendo cómo se puede perfeccionar algo, cómo puede evolucionar algo de tal forma que no olvidamos de lo esencial, pues. Y ahí entra la innovación, pues, en volver a ver esto precisamente, el volver a sentir lo que es esencial para poder comunicarse, que de repente hay personas que hablan mucho y dicen poco. Y ahí puede haber una gran innovación de repente, de volverse a mirar y decir, en realidad yo puedo decir algo con un par de palabras y con un gesto. Y en el gesto, este poderoso sentido que nosotros tenemos, nuevamente, de los seres humanos sobre todo, creo que es lo esencial para poder volver a lo que éramos
millones de siglos, millones de años, porque ahí es donde finalmente nace de alguna u otra forma la necesidad de poder compartir, pero de manera simplificada, quizás hasta minimalista, que es lo que se propone también en Percutodo, que es volver a una raíz que probablemente, como tú hacías ahí esta imagen de una tribu sentada en círculo y tocando lo que estaba ahí. Y bueno, y también uno puede pensar en los esclavos negros que lo hacían trabajar y estaban en la iglesia y después tenían este ritual, o trabajando incluso, que donde nace el gospel, ¿cierto? Ujú. Entonces, de alguna otra forma, el tener esa capacidad de verlo, y como profe lo digo, creo que me ha hecho conectarme de repente con los estudiantes de manera más sencilla, no buscando tanta tecnología. Y en la música eso es algo que la otra vez lo comentaba un amigo. Uno dice, ya, a ver el celular, ¿cuánto ha evolucionado? Y se va innovando, se dice se dice que innova, pero en realidad va mutando a cosas que probablemente ya no era lo que era al principio. Pero una guitarra de hace 30, 40 años atrás es la misma guitarra hoy en día, y sigue teniendo la misma funcionalidad, sigue teniendo, quizás es más análogo, ¿sí? Pero sigue estando en su estado purista para lo que fue creado. Ujú. Wow, pero qué interesante. Sobre todo tu proyecto Percutodo. Yo había leído que nació a partir de la pandemia, ¿no? Como para buscar instrumentos que estuvieran en todas las casas. Después de ese paso, cuando ya volvieron de pandemia, ¿cómo siguió el proyecto Percutodo? ¿Tú le preguntaste como a los alumnos si podías como traer las cosas de sus casas a la sala? ¿Cómo pediste los permisos en el colegio? Porque ahora yo creo que ya es un taller, ¿no? En el colegio es... Sí, de hecho, el taller como tal, estuvo el año pasado bien potente. Partimos, no sé, 5 o 6 niños, niñas, y ya después fueron sumando, llegamos a 20, 20 y algo. Y fue bien interesante, porque no pensé que iba a impactar tanto. Y eso fue como parte de un taller, ¿sí? Y ahora, hoy en día, el colegio está en un proyecto que se llama Aula Abierta, donde los estudiantes pueden elegir en la mañana en qué aula estar, como para que sea más fácil, en qué taller pueden estar durante la mañana. Y ahí ellos pueden elegir también. Y ahí algunos eligieron también Percutodo. Y la verdad es que ahora ya está un poco más formal Percutodo. Claramente no siento que sea una idea solo mía. Yo creo que hay gente que probablemente lo ha estado haciendo y no lo ha hecho tan formal. Ujú. Pero hay que creer de repente en las locuras De que todas, como profe se te ocurren. de Y todas maneras. y con respecto a cómo fue esto de traer instrumentos ahora de la casa, el año pasado, sobre todo con los primeros básicos que estaban en kinder, por ejemplo, que no tenían instrumentos en casa, llevaron instrumentos no convencionales. Por ejemplo, yo dije, ya, vamos, traigan una caja y una cuchara de palo, bacán. Otro trajo una lata, otro trajo, no sé, una tapa de olla. Y así tuvimos distintos timbres en una clase. Piensan 42 niños que tienen. Al principio fue un caos Me porque, imagino. claro, todos se ven con el instrumento y uno antes en Zoom mutea ahí, y estábamos, pero acá era todos tocando. Y al final hay que hacer ciertas rutinas como para que puedan autorregularse. Ujú. Y separamos los instrumentos como por ejemplo agudo y grave de los que llevaron. Y ahí hicimos una mini orquesta de percusión tipo Banda del Chavo, pero que sonaba bien. Perfecto. Yo lo pasaría chancho en esa clase de todas maneras. Y de la mano con eso, que es pasarla bien haciendo clases, mencionaste que de repente no sabes si la pasan mejor tú o la pasan mejor tus estudiantes. Para mí esa siempre fue como una ley implícita que yo siempre tuve en mis clases. Yo no podía hacer una clase si yo no la estaba pasando bien, porque los estudiantes sienten eso y ven eso y ellos tampoco la van a pasar bien. Entonces para mí siempre fue como un desafío el cómo puedo hacer mi clase entretenida, cómo puedo hacer mi clase llamativa, pero no solo para los alumnos, sino también para mí. Eh, Sí. entonces con eso podemos concluir que a ti te gustan igual cómo está batucada, cómo está esa orquesta, así, o hacia dónde va Percutodo. Mira,
Hay hartas cosas que no he comentado, quizá, y quizás es bueno comentarla ya que lo mencionaste tú ahora. Sí, a mí me gusta bastante la percusión. Mis proyectos va orientado a la percusión, entiéndase percusión como una batería, quizá, tener instrumentos de placa como metalófonos, que también son instrumentos de percusión. Y paradójicamente me ocurre que yo siempre, o sea, nunca fui bueno a la percusión. Creo que fue uno de los aspectos que más me costaba cuando era más pequeño. Y ahora con el tiempo, por la persistencia, creo que fui siendo, no sé si bueno o no, pero al menos como que poder tener las herramientas para poder ayudar a que mis estudiantes pudieran descubrir sus talentos por medio de la percusión y lo más accesible. Entonces, creo que para mí al menos el tema de percutó es también un crecimiento personal y ante eso querer disfrutar de una debilidad. Cuando uno sabe que algo te está costando, enfrentarlo como persona te ayuda a tener mayores propósitos también. No quedarte estancado y cerrar una puerta. Y eso me ha llevado a que también yo en las clases la pase bien con mi estudiante y también a que yo siga aprendiendo. O sea, estoy en constante aprendizaje, bueno, por mí y también por mis estudiantes, porque es donde finalmente impacta todo lo que soy yo como persona también. Y si yo no la estoy pasando bien, como tú decías, claramente no la van a pasar bien ellos también. A muchos tiene que haberle pasado que hay alguna asignatura en el colegio que no me gustaba, pero quizás no era la asignatura, sino que era la persona que te estaba entregando el conocimiento o te estaba facilitando el conocimiento. Entonces, sí, eso ocurre bastante. Y yo me he encontrado con gente que a lo mejor estudió historia, pero no le gustaba historia. Pero no le gustaba historia por la persona que le estaba enseñando historia. Y después se dio cuenta que era una debilidad que fue asumiendo hasta que el nivel de desbloqueado, por así decirlo. y ahí siento que es una premisa que como docentes necesitamos también tener, como este dicho por el aprendizaje. Uh-huh. Gabriela Mistral dice en su decálogo, para dar hay que nutrirse. Correcto. Y si uno no se está nutriendo constantemente, va a llegar un momento es que vamos a ser ese profe que no queremos tener, o que tuvimos y no queríamos ser. Y con respecto a Percutó, para dónde va, yo la verdad es que es bien orgánico. No tengo una meta clara que a lo mejor ya sea batucada o no. Lo que sí quiero es que mis estudiantes, por medio de esta herramienta o de este elemento de la música, que es el ritmo y movimiento, puedan descubrirse también sus talentos musicales. No pretendo que sean músicos profesionales, para nada. Pretendo que ellos puedan disfrutar también de la música, puedan también hablar de música o ser críticos con lo que están escuchando, que es algo que necesitamos hoy en día, sobre todo por la avalancha de información que hay, sí, y el acceso a información que hay, uh-huh, que está bueno, pero también hay que saber cómo llegar, cómo saber qué quiero. Hay una frase que no recuerdo de quién era, que antiguamente la definición de poder era tener el acceso a información. Yo creo que hoy en día eso cambió radicalmente. Yo creo que la definición de poder es como filtrar la información, como en la avalancha de información que mencionabas. Oye, Manuel, volviendo un poco a lo que mencionaste de eso cuando no te gusta una materia porque de repente el profesor no te caía bien y no es que la materia no te caía bien. Tú como alumno del colegio, Manuel, estudiante, ¿qué materia le gustaba, qué materia no le gustaba? ¿Tuviste algún profesor quizás como que te pasó eso en específico? Sí, mira, me pasó que cuando estaba en básica, siempre me acuerdo de una profesora que no era profesora de música, la profesora Gloria Troncoso, la aprovecho de nombrar porque sé que siempre escucha la entrevista de ella, así que le mando un saludo si está escuchando ahora. No siendo profesora quizás de música, siendo una profesora generalista básica, se dio el tiempo también de poder enseñar música, pero por medio de la danza, ¿sí? Yo era de los que típico le gustaba estar ahí bailando para los actos. Y creo que la tiene que haber sufrido porque yo no era tan bueno bailando, súper tieso, despistado además. Pero aún así la profesora no perdía esperanza conmigo. Y creo que esa instancia yo la pasaba bastante bien, a pesar que lo hiciera pésimo. Y de ahí creo que me fui enamorando igual de la música, desde ese tiempo viéndolo bien atrás.
Después, más tarde, me acuerdo que en la media llegué con la sensación que no me gustaba historia. Y tuve un profesor que era muy bueno en historia, Guillermo Bem. Y tuve la suerte de que era de estos profes que eran tipo científico loco, incomprendido, pero yo lo encontraba tan bueno el profe porque usaba metodología. No sé, me decía, a ver, si tú te sabías una canción de esta época, la podéis tocar y después no habláis de qué se trataba la canción de acuerdo a la época, po. Y como sabía que me gustaba la música, bacán, po. O a otros lo hacía actuar. Si no quieren atar la prueba, por favor actúen esta parte de la historia. Y habían compañeros en media que lo hacían, o sea, yo creo que de verdad así como un profe medio loco, pero que era un buen loco, o sea, Sí. o quizá cuerdo también. Y creo que a mí como persona me marcó harto eso, el ver estos perfiles de profes que no te desechaban por no tener el talento, sino que igual te buscaban un espacio, o un profe como Guillermo que te daba la opción de cómo tú querías demostrar lo que estabas aprendiendo. Qué lindo. Qué bueno tener esa experiencia escolar que quizás ahora te sirva como referente a ti como ya un profesor, ¿no? Totalmente. Eh, Además que uno sin quererlo siempre sigue los cánones con lo que aprendiste. Exacto, sí. ¿Te pasa algo similar con algún profesor que tuviste durante tu experiencia universitaria? Sí, tuve hartos profes ahí, científicos locos, que hasta el día de hoy tengo la suerte de seguir en contacto con ellos. Creo que en la experiencia universitaria que tuve fue muy enriquecedora, a pesar de que fue como la primera generación de profes de música que estuvimos ahí. Fuimos la primera generación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y como en todos lados, primera generación, habían ciertas cosas que ajustar, pero que fueron bien críticos consigo mismo. Entonces, en cuanto a la didáctica, oportunidades de crecimiento con profes que también yo creo que a lo mejor nunca se han enfrentado como tanto a la docencia de manera quizás universitaria, sino que habían sido maestros quizás como de mírame cómo lo hago y tú aprendes desde el mirar. Que fueron aprendiendo, yo creo que fue una bonita experiencia que me hizo también querer investigar más. Eh, Después que salí de la universidad sentí como un bichito que me di cuenta más tarde que era como un sello de la universidad, ser bien crítico y con ganas de investigar distintas aristas que me lleven a tener una mejor didáctica en la sala de clase. Ujú. Ahora, hablando un poco más de tu experiencia universitaria, que hay algo que me llama mucho la atención, que es tu recorrido profesional. Tú desde 2007 que no has parado de estudiar y perfeccionarte hasta ahora, 2023, lo cual me parece increíble. Y en específico hubo un año que creo que fue, aquí lo puedo ver, el 2022, el año pasado, sí, en que sacaste 3 títulos al mismo tiempo. Fue el diplomado de educación STEM para educación prepararia básica y media, el diplomado de liderazgo escolar y el diplomado de liderazgo e innovación para la Escuela Futuro Educación. Mi pregunta, y yo creo que lo que se preguntan todos nuestros auditores que en este momento están en la universidad con una sola carrera aproblemándose, es: ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es la magia para motivarte y organizarte y todo lo que tenga que ver con eso? Eh, Sabes que es una muy buena pregunta. A veces igual me lo pregunto, no sé cómo, pero creo que tengo este síndrome del eterno estudiante, de que me gusta estar aprendiendo constantemente y aprender de cosas que puedo llevar a la sala de clase. Y las disfruto. De hecho, creo que desde hace mucho tiempo que no tengo un año donde diga, no, este año no voy a estudiar nada porque eh, me gusta poder nutrirme, como te decía antes, para poder darle a mi estudiante una experiencia más fresca de la educación. Ahora, el cómo, yo creo que, no sé, creo que llevo un ritmo de ocio quizás, de querer estudiar, de estar leyendo, que se me hace fácil poder estudiar. Y hubo un periodo más atrás donde estuve haciendo un magíster y en paralelo también estaba haciendo un diplomado. Wow. Pero fue no porque tenga dinero, al contrario, soy profe de música, no, que no se crea eso, sino que he tenido la oportunidad que a lo mejor he postulado alguna beca, me la han dado, o que el colegio me ha financiado algo, y
hay oportunidades que siento que a uno le quedan para la vida y prefiero estar quizás como a tope de repente con esto, pero de alguna otra forma tener como un propósito, como te decía al principio, tener un propósito para poder enseñar con conocimientos que están frescos. No con conocimiento muerto, que muchas veces pasa que uno pues, aprende algo y pasa el tiempo y ya queda obsoleto muchas veces. Y ya es un conocimiento muerto que no se está aplicando, que no está activo. Me considero un curioso profesional de distintas ramas y creo que no se me va a quitar nunca, porque de lo contrario no me sentiría... Yo me sentiría ajeno al yo. Correcto. Te quería comentar también que hay una imagen que me gusta mucho utilizar a mí, que es ver las cosas como 100 años atrás. Por ejemplo, un auto 100 años atrás es algo completamente distinto a lo que ahora sería, no sé, un Ferrari. El cine, unos 100 años atrás, es una cosa completamente distinta a lo que ahora vemos como en las salas premium o las sillas que se mueven, que te tiran agua de repente. Pero una sala de clase 100 años atrás no es muy diferente a lo que nosotros vemos ahora como la sala de clase. Es lo que yo siempre he pensado y siempre he criticado de cierta manera, hasta que te empecé a seguir en Instagram y empiezo a ver como las cosas que tú haces en las salas de clases que de verdad son muy distintas a lo que se hace comúnmente en las salas de clase. Siento que tú involucras mucho como movimiento, mucha creatividad. Creo que nunca he visto un niño sentado en una silla, me gustaría como que nos comentaras un poco a qué se debe como este movimiento y esta como innovación en la sala como para no tener a todos los niños sentados como estatuas mirando a el profe. Claro, qué bueno que me lo preguntas, Benjamín. Es algo que usualmente pasa como bien desapercibido, que la clase, al menos las clases que intento llevar a cabo en el colegio o en donde esté, no hay en silla en el fondo, porque la música es movimiento y necesitamos espacio para movernos, no con sillas que nos estén estorbando o mesas que a lo mejor no son el escenario para la música. Es como que llevemos a, no sé, que los cabros que están haciendo educación física lo llevamos a la sala de clase. No es el espacio. Definitivamente no lo es. Y lo mismo pasa con música. Y volvemos al tema de la innovación. La innovación creo que acá, más que lo está innovando, es algo que siempre ha sido así. O sea, si uno va a los tiempos, no sé, en Grecia, cada uno iba a aprender donde se sentía cómodo, pero con los implementos necesarios, quizás con los espacios necesarios, y no iba a encerrarse a un lugar. Hoy en día las salas de clase deberían desaparecer. Siento que la sala de clase es una cárcel sobre todo para los más chicos. Uh-huh. Deberíamos tener espacios donde si los cabros van a ir a no sé, una clase de ciencia, vayan a un laboratorio. No es la misma sala de clase. No puede ser que en el mismo lugar que están aprendiendo lenguaje, matemática, inglés, historia, ciencia, música, sea todo el mismo lugar. No puede ser. Cada espacio debería ser como lo más acondicionado posible a lo que es la vida real. Y por lo tanto, también un espacio en la vida real donde yo voy a aprender música, si es que voy a hacer música con mis pares, no va a ir a una sala de clase a hacer música. Uh-huh. Un biólogo no va a ir a una sala de clase a mover las sillas, las mesas. No, hay que tener el espacio. Las clases de música que hago, y volviendo al tema esencial, están basados harto en la metodología activa de la educación, que son metodologías del año 1890 más o menos, y hay hartos pedagogos que se dedicaron a esto, que fueron contemporáneos a la escuela activa, precisamente donde viene toda esta filosofía Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, que son profesores que nacieron en esta filosofía y que uno mal llama alternativas, cuando uh-huh. no debería ser la alternativa, es la opción que la educación debería haber tomado, en meter la mano en la masa, que las cabras estén metiendo las manos en una siembra, saber sembrar, que es un conocimiento vivo, algo que van a estar haciendo constantemente, o hacer pan. Creo que es ahí donde, digo, la música entonces no puede llegar al punto de donde se van a sentar a escribir una letra. Me acuerdo que en algún momento tuve un profe de música que nos decía ya, escriban esta letra. No. Escriban esta historia. No estamos haciendo música. Y el currículum nacional, de hecho, es súper claro en eso. De las cosas positivas que a lo mejor podemos encontrarle el currículum nacional como política pública es que todo lo que uno debe hacer, dice el currículum, debe ser musical.
y todo debe ser musical. O sea, cero posibilidad de que van a estar pintando los niños de primero básico toda una clase. Eso no es musical. Puede sí tener algún foco musical, quizás podemos darle una intención que por medio de los colores, qué sé yo, pero debe ser musical y no quizás desde otra área, ¿sí? Lo mismo pasa quizás con inglés también, po. Inglés se aprende hablando inglés, po. De todas maneras, sí. En un contexto donde se permita el hablar inglés, no mirando nunca al compañero, sino que enfrentando el inglés y usándolo con juegos como me imagino que muchos profes igual lo deben hacer. Entonces, por esa razón, las clases de música nunca van a ser las mías tradicionales. Me ha costado posicionar las clases porque escapa de lo común, porque me dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Cuándo escriben? Exacto, ¿no tienes como algunos problemas o roces con los administrativos y quizás como con las agendas que hay para la asignatura de música? En su primer momento los tuve, Ujú. pero era porque, claro, hay que defender de alguna forma lo que estás haciendo y la única forma de poder defenderlo es que tú puedas mostrar también que está funcionando. Y, y ante eso tenemos un gremio eh, bien potente que está bien ligado a lo tradicional. Sacar lo tradicional de las salas de clase es súper complejo. Entonces, poder defenderlo me costó en un principio, pero ya ahora, hoy por hoy, no sería injusto decir, oye, no, me ponen color en el colegio. No, eso ya no sucede. Al contrario, me lo agradecen bastante los estudiantes y también se ven resultados de los estudiantes que están haciendo música. No están simplemente sentados y pintando una nota musical, que eso no es musical. No tengo nada contra la asignatura que lo haga, Ujú. pero en lo particular, en mis clases, eso no va a suceder hasta quizás ya cuando estén mucho más grandes, cuando sea necesario quizás tener que sentarse a escribir o una canción o quizás planificar un proyecto musical, que ahí es necesario un espacio como ese. Importantísimo. ¿Y qué le recomendarías a los docentes que quieran intentar aplicar el movimiento en sus clases? El movimiento es parte natural del ser humano. En- de hecho, a uno como adulto, estar en una reunión administrativa con los jefes o con alguien una hora y media, o estas capacitaciones que a nosotros mismos nos hacen de repente, Sí. de hora y media, de todo un día sentado, es incómodo. Y eso es poco productivo porque también, siendo bien franco, uno la primera parte la vaya a estar reteniendo, pero después estar sentado todo el rato es súper antipedagógico, de hecho. Y pensando en la pedagogía, como este pensar en cómo estamos enseñando, el cómo están aprendiendo, está aprendiendo la otra edad. Si no estamos preocupados de eso, creo que como profe no estamos haciendo un favor a la educación y quizás sería bueno también replantearse si es que no estamos siendo capaces de integrar algo que es tan natural, sobre todo en los más pequeñitos. Un niño de primero básico, teniendo sentado media hora ya están sufriendo. Sí. En cambio, un niño de primero básico que los tengáis sentados quizás para darle una instrucción y después vamos a jugar, vamos a la instrucción que venimos, a lo que venimos, en realidad, te lo agradecen. Ujú. Y uno suele pensar a lo mejor que, pucha, si hago esto, lo más probable es que se va a desatar el caos en la sala y déjeme decirle que no. Al contrario, los estudiantes lo agradecen bastante porque es su naturaleza moverse, Correcto. sobre todo los más chicos. Y Manuel, tú como un profe de media primeramente y después de básica, ¿qué me puedes decir como entre el contraste de aplicar esta metodología de movimiento como con los más grandes y con los más chicos? ¿Es igual? ¿Es lo mismo? ¿Le gusta más? ¿Menos? Sí, mira, ocurre algo bien curioso, que a los más chiquititos les encanta moverse, les encanta actuar, les encanta bailar. Yo llego a una sala de clase donde les pregunto quién quiere cantar y todos quieren cantar, quién quiere actuar esta canción, todo. Y es bastante gratificante y eso yo creo que ocurre al menos hasta cuarto básico, que son los cursos con los que de repente le hago seguimiento, con los que he estado, y, y lo hacen de forma natural, o sea, ni siquiera lo cuestionan. Pero algo pasa después que ya el como exponerse no va. Entonces, con los más grandes hay que buscar otro tipo de movimiento, que a lo mejor no es el tanto de danzar quizás, pero sí el pararse y vamos a hacer una percusión corporal, sí quizás el movernos o hacer algún juego
que aporte a lo que estamos trabajando en música para después de haberlo corporalizado, comprenderlo de manera racional. Estamos en una sociedad que lamentablemente tendemos a enseñar el concepto antes de vivir una información o un conocimiento. Y debería ser al revés, po. A un niño no le puedo enseñar lo que es la empatía por medio de un concepto que es la empatía. El niño tiene que vivir la empatía y después que la vive, o incluso después que hace daño a un niño, a otro niño, saber qué es hacer daño. Antes de eso no... Por más que se lo diga, el ser humano aprende en base a errores. Esos que los marcan y ya después se puede comentar lo que en música en particular pasa exactamente lo mismo. Para que pueda entrar un concepto musical a nuestro cuerpo, se tiene que vivir, po. Se tiene que haber cantado, haber desafinado, haberse perdido en el ritmo, qué sé yo, para poder recién entender de manera racional qué es lo que estamos haciendo en música. Yo a los más chicos no les hablo ni de negra ni de corchea. No me importa hablar de eso en realidad. Me importa que lo puedan hacer por medio de juegos, que puedan marcar pulso por medio de algún juego, para después poder decir, ¿sabéis qué? Esto que estábamos haciendo todo este tiempo, después de mucho tiempo, ya que lo hicieron todo, se llama pulso. Y ahora seguimos. No es necesario hacer tan racional, eso es parte de lo adulto, querer entender todo por concepto. Los niños los tienen que sentir, los estudiantes más grandes también. Qué importante es vivir la asignatura y hacérsela vivir también a los estudiantes. Y en esta como experiencia de la asignatura, lo que mencionaste hace unos minutos es que no es un crecimiento individual, sino un crecimiento colectivo. Como dijiste que sería muy distinto enseñarle como en clases particulares música a un solo alumno que a un grupo de alumnos, porque crecen como que aprenden en conjunto en ese sentido. Y para cerrar con este último tema que quiero mencionar, que es el crecimiento colectivo en la música, que a mí me llama mucho la atención y quería saber un poco más al respecto. ¿Cómo fomentas tú este crecimiento colectivo en tu sala de clase? Usualmente, bueno, con los más pequeños, siempre parto con juegos, digamos, en donde se hace en pareja, juegos donde a lo mejor por alguna otra razón tienen que cantar alguna frase musical juntos o tienen que percutir juntos alguna frase, ya sea con un juego de mano, pero que eso después es una célula de esto, porque esto después se va sumando y después ya nos unimos todos y estamos haciendo un juego quizás colectivo, pero sin saberlo estamos haciendo algo musical. Y no tienes por qué saber tampoco que estamos haciendo algo musical, quizás. Es parte del aprendizaje, es cómo el ser humano se desarrolla por medio del juego. Creo que todo lo que trato de hacer como medio colectivo es que los mismos estudiantes puedan ver a sus pares cuando les está costando algo y darse cuenta de que ellos pueden en algún momento y que en otro momento no van a poder. Quizás no van a tener quizás todavía desarrollada esa misma habilidad. Y el poder verse con otro, creo que darse ese espejo, darles ese espejo, de ver que tú en un momento puedes ser súper bueno con esta habilidad, pero quizás en otra clase no vaya a ser tan bueno en otra habilidad que vamos a estar trabajando. Y creo que ahí es donde entra que el colectivo puede ayudarnos también a mirarnos y también ver a otros, que otros me enseñen, quizás en mi mismo par me dé un consejo más que el profe incluso. Y eso queda mucho más de lo que puede quedar en vez de una explicación que puede dar el profesor. Ahí la explicación de un profesor queda fuera de lugar. Sin embargo, también el pensamiento que tengo sobre lo colectivo, el aprendizaje colectivo, creo que se da en la música, como hablábamos antes, desde tiempo inmemorial. ¿Sí? Hay tribus, por ejemplo, que, no sé, en África, por ejemplo, que desarrollan bailes que son colectivos y se traspasan tan solo mirándose o asistiendo a los lugares, o también porque les sucedió algo en particular en su vida, quizás se murió el padre, la madre, y hay un baile para despedirlo. Y yo, o sea, no le podría dar una demostración de baile africano, pero o sea, yo espero algún día ir allá a aprender de ellos, porque de verdad es un muy buen ejemplo que sin palabras, pero sí con movimiento colectivo se puede expresar mucho. Y bueno, y para cerrar, hace un par de años atrás, hace bastantes años atrás en realidad, como unos 10 años, más o menos, tuve la oportunidad de ir a tocar un carnaval que es con la Fuerza del Sol en Arica.
De hecho, mando también saludos a amigos de Arica, si es que me están escuchando, y también tengo hartos amigos de allá. Y tuve la oportunidad de poder tocar en una tarqueada. Y la tarqueada es un instrumento, para la gente que a lo mejor no lo conoce, es un instrumento de viento de madera, Ujú. pero que por sí solo nos da un sonido específico, afinado, por así decirlo. No es que me dé la nota pura. Pero sin embargo, si tú tocas este instrumento con una tropa, que son 20 personas más que tocan instrumentos, todo lo lejos tú lo escuchas afinado. Oh, Pero si va un solista no va a sonar afinado eso. Y es bastante bonito porque es parte de qué la curioso, sí. como visión aymara también, que la música no se da solo con uno, se da con el otro, se da con un par. Y también pasa con las bandas de laquitas o zampoña, que también son conocidas, que uno tiene unas notas y el otro tiene otras notas. Entonces yo tengo el do, la otra persona tiene el re, yo tengo el mi, el fa. Entonces tenemos que tocar esto de manera trenzada, que el canto, tocar la guita de manera trenzada. Entonces, esto está inserto en bastantes culturas y el tema está en que nos hemos puesto demasiado racional y demasiado serios para ver la asignatura, en este caso de música, de manera individual, cuando debe ser colectiva, que es la forma en que se ingresa el conocimiento de manera más amable. Correcto. Hablando de cosas colectivas y en el fondo como de crecer con el otro, han mencionado que también es importante, como no solo en la música, sino que en la vida personal, el hecho de relacionarse bien con las personas, como con los alumnos, con los apoderados, con tus padres, los colegas. Y yo creo que fue de la mano de lo mismo que te nominaron a el Global Teacher Prize, mención música 2022, y lo ganaste. Eh, y ahora yo te quería pedir un consejo con respecto a esas relaciones laborales o relaciones con estudiantes o relaciones con apoderados, porque han mencionado que es muy importante para un profesor, sobre todo que siempre está tratando con personas, el hecho de saber relacionarse con esas personas. ¿Qué consejo le darías como a los profesores más introvertidos, como que les cuesta esa parte como social con los colegas o con los Mm. apoderados? Mira, siendo bien sincero, Benjamín, debo decir, y lo he dicho en otras ocasiones, eh, a mí en un comienzo me equivoqué un montón. Y creo que si tuviera la oportunidad de pedir disculpas a mis primeros estudiantes, que precisamente quizás fueron algunos de los que me nominaron, en mis primeros años quizás fueron muy, muy malos, quizás como en el sentido de, como todo profe que entra recién al aula, que no voy a romantizar, a uno le cuesta partir, le cuesta bastante. Y con el tiempo te vas dando cuenta de tus virtudes como docente y cosas que hay que potenciar, como también cosas que hay que dejar. Y creo que en un comienzo yo era muy estricto con mi estudiante y con mis apoderados también, intransigente quizás. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que uno también puede ser estricto, pero afectivo a la vez. Uno puede estar cercano a los estudiantes a pesar de que esté constantemente quizás gestionando alguna actitud disruptiva que va a ocurrir. O sea, sería insólito pensar que en un aula de 40 y tantos niños mm, hay alguno que no... Imposible, sí. Imposible. Siempre. Siempre va a haber. Entonces, claro, con el tiempo me di cuenta que y un consejo quizás para los profes que están empezando y que me hubiese gustado que a mí me lo dijeran desde un comienzo. Uno tiene que pasar quizás desde el ser un profe como estricto, pero estricto porque a mí me importa mi trabajo y respeto lo que estoy haciendo y también me importa que ustedes aprendan. Y ese es mi trabajo en el fondo. Mi trabajo es llegar acá y si a ustedes no les gusta, ver otra forma de enseñar. Pero necesito que me lo digan. Como también que si lo hago, mi contraparte es que también haya una respuesta positiva desde el otro lado. Y así también con los apoderados. Creo que los apoderados, tener esta otra patita con los apoderados es una de las patitas importantes, finalmente, porque un niño o una niña se va a dar cuenta si es que está solo en un lugar. Un ejemplo concreto, uno deja a un niño en un lugar y si no está siendo supervisado, va a pasar algo. Sin embargo, que cuando él sabe que tú tienes contacto con su padre, su madre, su tío, su tía, su abuelo, su tutor, con quien viva, va a sentir que también tú eres parte de esa comunión, de esa comunidad. Y eso ayuda bastante. Hay profesores que son
bien reacio a llamar quizá a un apoderado para comentarle lo bien que se portó un estudiante, como también las cosas que hay que mejorar en un estudiante. Y creo que es ahí el secreto donde está todo, donde uno debiese ser capaz de involucrarse con el estudiante hasta con la familia también, porque me ha pasado que de repente no hay nada que hacer porque el estudiante de verdad la está pasando mal en la casa y quizá su respuesta está siendo manifestada acá en el colegio, Ujú. pero uno no es adivino y no hay una forma única de hacer las cosas, no quiero que esto suene a un tips o intransables que hay que hacer en todos los lugares distintos y no hay receta única. Pero sí creo que hay una actitud que puede ser, que puede ser transversal, que es involucrarse con los estudiantes estrictos pero afectivos. El explicar por qué de repente uno está haciendo cierta corrección. Es porque te importa. Porque yo les digo, si ustedes no me importaran, no les digo nada y hagan lo que quieran. Y siendo incluso más frío, un profe o alguien que está porque se está ganando las lucas, que no es el caso de los profesores, pero que se está ganando su plata, a mí a fin de mes me van a pagar igual. Pero esa no puede ser la actitud tampoco de un pedagogo. Exacto. Entonces, volviendo a esto, uno tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? Porque tú me importas, te estoy diciendo esto. Me importa es que tú aprendas. De lo contrario, mejor no te digo nada y no me importaría. Y creo que ese discurso a muchos estudiantes y apoderados también le ha tocado. Y de hecho me acuerdo que hace un tiempo atrás me llamaron ex estudiantes del Betterland, Ujú. aprovechando que estamos por acá, Sí. estamos cerca. Y fue bien grato el poder comunicarme con ellos y saber que te recuerdan con cariño. Qué lindo. Y allá en Cerro Navia, también en el colegio CRE, de repente he visto, no sé, pasar en la feria a algún estudiante de los que no se portan precisamente mejor y me ven con la mamá y me van a abrazar a un profesor Manuel, así con el cariño de la Qué vida. Y lindo. uno dice, oye, diciendo que soy tan estricto, pero uno se da cuenta que finalmente el mensaje les llega. Y cuando está todo esto ganado, yo creo que es donde el trabajo se hace más simple. Creo que ahí es donde como sociedad le estamos fallando y deberían Ujú. haber políticas públicas que permitan tener el tiempo, sobre todo el tiempo, para poder comunicarse con la familia de los estudiantes y poder hacer vínculo de tal forma que los estudiantes sientan que no están en un lugar ajeno a su familia. Es parte de su familia el colegio. Correcto. Qué importante lo que mencionaste, Manuel. De verdad siento como que me llegó mucho porque yo siento que lo viví al revés. Yo partí no estricto, sino como muy, no sé si cariñoso, pero era muy buena onda. Y los consejos que me llegaban de administración, de los otros profesores, era como que me tenía que poner más estricto. Pero ahora sé entonces que si me pongo más estricto, va a haber un punto en el que igual me voy a tener que poner igual más emotivo y para conectar en el fondo como con las personas, con los estudiantes que son seres humanos, no son cosas, no son máquinas. Correcto. Ujú. Y si uno le explica, hay una explicación detrás, o sea, no puede ser porque sí. No puede ser que yo le diga, ¿sabes qué? Voy a muerte un ejemplo que siempre me pasa. Que Ujú. hay niños que se sientan juntos, ponte tú en la sala de música y son buenos para conversar y son amigos. Y yo siempre le digo, mira, a mí no me importa que ustedes se sienten juntos, al contrario, son amigos, genial que se puedan sentar juntos. Pero si sentarse juntos va a implicar es que no van a aprender, no pueden sentarse juntos. Entonces igual hay una doble intención en esto, es que me tengo que autorregular también si quiero estar junto a la persona que me cae bien. Porque no es que me van a separar porque el profesor mala onda me está separando, hay que explicar. Ujú. Y eso creo que es súper bueno que nos hubiese ocurrido a todos también, que a todos nos hubiesen explicado el por qué Sí. de repente un profe quizá era más estricto que otro, porque razones me imagino que tienen que haber. Po. Ujú. Pero no siempre está ahí la explicación, como tú dijiste. Como Claro. que era el por qué sí y porque soy un profe y ya. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por el tiempo que te diste de venir súper lejos a la entrevista y por también iluminarnos con tu sabiduría pedagógica, con tu experiencia y con todo tu recorrido profesional. Eh, Antes de despedirnos, ¿dónde la gente te puede encontrar? Uy, gracias por preguntármelo. Nunca me preguntan esto. Yo siempre como que digo al final, uy, ¿por qué no lo dije? Bueno, en realidad tengo bastante material en Instagram. Me pueden encontrar como Manuel Puebla Vega. Sí, tienen que poner los dos apellidos, porque si no, no aparezco. Ujú. El apellido de la madre tiene que estar, no sé por qué nunca, siempre queda afuera. Importantísimo. Importantísimo. Así que por Instagram, Manuel Puebla Vega. Y bueno, tengo un par de entrevistas también que están en la web. Creo que algunos
están por YouTube. Y eso, sé que... Y si alguien me quiere hablar también por Instagram, por algo que estoy haciendo en clase o alguna partitura, siempre le digo a los profes que me hablen, porque en realidad mi Instagram, digo, está hecho precisamente para eso, para poder compartir. Como te decía antes, un conocimiento que queda dentro de la sala de clase o algo que es tuyo, en algún momento se va a morir. Ojalá que algo que, si es que a alguien le gusta algo, que lo puedan copiar. Y si lo pueden modificar y hacerlo mejor, que me escriban, porque me gustaría verlo también. Nos vamos nutriendo todos. Así que feliz de que suceda. Y bueno, como anécdota, hace poco me pasó que Percutó lo estaban usando otras personas no hace mucho. Genial, qué bueno. Y me escribieron como súper temeroso. Como, oye, pucha, nos dimos cuenta que a lo mejor teníamos que haberte escrito antes. Ah, como pensando que te estaban como robando la idea. No, claro, como... y dije, oye, pero al contrario, genial que lo usen, porque... Quizá van a tener otro foco, pero si es de percusión y le gusta el nombre y le va a ser llamativo, adelante, no hay ningún problema de ego con eso. Qué inspirador, Manuel, qué inspirador. Muchísimas gracias entonces por tu participación en este podcast y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, David. Perdón, Benjamín. Chao, chao. Está bien.